Hoy vamos a ver cómo llevar la contabilidad de las asociaciones a través de Excel. En cualquier caso podréis pedirnos esta plantilla para trabajar si creéis que es así una forma más sencilla de llevar la contabilidad del día a día de la asociación. En primer lugar, veremos que hay diferentes pestañas dentro de un mismo libro de Excel. Las pestañas que están con el título en mayúsculas quiere decir que esas no vamos a tocar. Esas se van a actualizar de forma automática. Donde vamos a ir llevando la contabilidad y poniendo todos los movimientos va a ser en diario de mantenimiento, en actividades preventivas, culturales, sociales, Kutxabank o el banco que tengáis, se puede editar fácilmente el título, y la caja que tenéis en todas las asociaciones cuando manejáis el dinero en efectivo. En primer lugar, vamos a empezar por el apartado de mantenimiento. Como vemos, mantenimiento está en mayúsculas, por lo cual no vamos a realizar aquí ningún cambio. De forma automática, todos los movimientos y totales que vayamos poniendo en cada uno de los totales va a salir aquí sin tener que modificarlo nosotros. Tiene una fórmula ya automatizada para que estos totales se vayan cambiando. En cualquier caso, podremos añadir más líneas para llevar el total de los gastos de mantenimiento. Normalmente en esta pestaña lo que vamos a ver son diferentes conceptos que el ayuntamiento normalmente no financia o no suele ir a costa de los gastos de las subvenciones. Por lo tanto, serán gastos que va a asumir la asociación en cualquiera de los casos. Esto, como decimos, depende mucho del municipio y de las bases de la subvención que plantee el ayuntamiento. En este caso, los conceptos que hemos aplicado son teléfono, reparaciones o mantenimiento del local, Kutxa, en este caso serían todas las comisiones bancarias que están aplicando los bancos. Por otro lado tendríamos material de oficina, hacienda o asesoría o gastos relativos a tener las cuentas al día y varios. Aquí podría ser cualquier material extra o concepto que no esté ya contabilizado en el resto de los casos, ¿vale? En el día a día lo que vamos a ir rellenando sería este diario de mantenimiento. Aquí introduciremos la fecha del concepto, cuando se ha hecho ese cargo, bien vía cuenta o se ha pagado por la caja de la asociación, e iremos poniendo en estos cuadrados esos conceptos. Imaginamos que, por ejemplo, a fecha de enero hemos tenido un gasto de teléfono de 50 euros que nos han pasado ya por el banco. Por lo tanto, indicaremos que en enero hemos tenido un gasto de teléfono de 50 euros. En segundo lugar, indicaremos que, por ejemplo, el 10 de febrero hemos tenido un gasto de la comisión bancaria de pasar las cuotas a los asociados de 25 euros. Y que en ese mismo día hemos tenido que comprar material para la oficina, por ejemplo, cartuchos para la impresora, con un coste de 70 euros. Así iremos rellenando día a día qué es lo que estamos gastando, que son conceptos que el ayuntamiento como tal no nos va a financiar. Si vamos hacia abajo, veremos que esto está numerado por número de conceptos, se van a ir creando ya estos totales. Aquí hay una suma automatizada que nos va a ir calculando los totales. Esto lo vamos a ir modificando de forma continua. Por ejemplo, el tesorero o la tesorera de la asociación puede decidir cuándo lo quiere hacer. Lo más recomendable sería una vez al mes pasar todos estos gastos. De forma automática, en mantenimiento veremos que estos gastos se han ido actualizando y veremos que simplemente con estos 3 gastos ya en mantenimiento la asociación ha gastado 145 euros. Por otro lado, vamos a ver qué sucede con las actividades. En este caso, las actividades están distribuidas en diferentes conceptos. Estaría por un lado preventivas, que serían todas esas actividades que hacéis las asociaciones, como por ejemplo gimnasia, memoria, manualidades o el uso del polideportivo, que esto varía normalmente en cada una de las asociaciones, en ocasiones tenéis más, menos, o hay asociaciones que sí que tienen gastos por esa actividad, pero igual no tienen ingresos porque esa actividad está subvencionada y las personas que asisten o no se paga ninguna cuota o no hay ningún gasto relativo a ese concepto de actividad. En este caso sucederá lo mismo. Por ejemplo, si empezamos en noviembre a diciembre a hacer actividades de gimnasia, pagaremos al monitor o monitora un total de 150 euros, por ejemplo, al mes. Y a la monitora de memoria igual le pagamos otros 150.
Así se irá actualizando todos los gastos reales, porque en este caso revisar que aparecen gastos de cada uno de los meses. Y por otro lado, podremos poner los ingresos debido a las cuotas que van pagando de forma anual o mensual cada persona asistente a las actividades. Aquí, por ejemplo, podremos poner que Lucía ha pagado la cuota de gimnasia, la pagó el 11 de febrero por el banco y pagó la cuota de 30 euros. Y así iremos viendo respecto a la gimnasia cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos relativos a ese concepto. Esto, como decimos, será en base a las actividades preventivas que la asociación propone y realiza a lo largo del curso. En ocasiones puede suceder que tenéis unas actividades diferentes de septiembre a diciembre y diferentes luego en enero a junio, o que tenéis un curso como escolar, que serían de octubre en ocasiones hasta mayo o junio. Como veáis, lo podéis ir actualizando. El caso es tener siempre contabilizado cuáles son los gastos en base a esas facturas que emiten los profesionales que los imparten y cuáles son los ingresos para las actividades que están pagando los asociados de las asociaciones. Por otro lado, tenemos las actividades culturales. En este caso, pondremos la fecha de esa actividad y el concepto. Por ejemplo, pueden ser excursiones de un solo día o excursiones de varios días. También pueden ser visitas guiadas, visitas de varios días. Aquí indicaremos el importe del autobús. Normalmente los ayuntamientos pagan un porcentaje sobre ese autobús realizado, por lo tanto tendremos que llevar la contabilidad en el día a día. También tendremos una serie de ingresos, un total de cuotas que han pagado las personas asistentes a esa actividad. Por otro lado, tendríamos los gastos relativos a las comidas, por ejemplo, o a las visitas o lo que se considere. Y por último tendríamos un sumatorio que nos va a ir calculando en esa actividad, en esa excursión o en esa visita, cuáles han sido cada uno de los gastos. Aquí lo podéis desglosar tanto como queráis. En este caso, la propuesta de Visipos sería hacerlo de esta forma. Y por último, vemos que está desglosado y en minúscula la palabra sociales. Aquí serían todas las actividades sociales recreativas que la asociación está tomando parte o está realizando. En algunos casos tenéis incluso centenarios, personas que han cumplido 100 años del municipio o de la asociación, que les hacéis algún evento o algún regalo. En este caso indicaríamos el concepto y a cuál actividad se corresponde. Pueden ser un gasto por centenario, la festividad de los octogenarios, si tenéis algún gasto relativo al centro de día o alguna actividad que hacéis con el centro de día, las distintas fiestas que realiza la asociación, chistorradas, etcétera, que estáis realizando. Si tenéis campeonato de cartas o mus, aquí sería una actividad social recreativa. Si tenéis algún tipo de teatro, carnavales, huerta, otros gastos de junta, de alguna comida o de algún transporte que hayáis tenido que pagar, iría en este concepto, como detalle de las actividades sociales recreativas. Igualmente, cada concepto que vayamos indicando iría calculando su total, de forma que cuando vayamos a actividades que están en mayúscula, veamos todo muy bien desglosado. Aquí podremos añadir tantas líneas como actividades preventivas estemos realizando y veremos cuáles son los ingresos reales por cuotas que han pagado sus participantes y cuáles son los gastos en base a las facturas que hemos ido pagando. De esta forma veremos la diferencia, si estamos en positivo o en negativo, si esa actividad realmente es provechosa o tiene unos gastos que tiene que asumir la asociación que normalmente imputaremos a la subvención del ayuntamiento. Por otro lado, tenemos las actividades culturales. Aquí igualmente iremos poniendo tantas líneas como sean necesarias por cada una de las actividades que vayamos realizando. Igualmente tendremos un concepto de ingresos y de gastos realizados. Y por último tendremos las actividades sociales y recreativas que, igual que los conceptos que tendríamos puestos en esta pestañita de aquí, tendríamos que ir actualizándolo en la parte de actividades. Al final, las columnas que nos van a salir completas sería esta de ingresos y esta de gastos, porque son las que realmente estamos trabajando. Pero estaría bien que todas las asociaciones tengáis una serie de previsiones anuales y para ello tendremos que rellenar de forma a mano la parte de presupuesto. Si con gimnasia hemos solicitado, por ejemplo, una subvención al ayuntamiento de
500 euros, podremos poner que el presupuesto es de 500 y que realmente los ingresos previstos es, pues por ejemplo, que vayan 5 o que vayan 10 personas que van a pagar 10 euros. Por lo tanto, los ingresos previstos son de 100. Y veremos al final si esa diferencia es de unos 400 euros entre los ingresos realizados por las cuotas de las personas asistentes y los gastos que ha tenido las facturas de pagar a ese monitor o monitora de gimnasia. De esta forma iremos rellenando poco a poco esta tabla. Como os decíamos, simplemente la parte de ingresos y la parte de gastos se rellenaría de forma automática. Y al final tenemos un cuadro, aquí con los colores rojo, azul y verde, muy interesante porque nos dirá cuál es la visión general de la asociación. Esta tabla, por ejemplo, o este apartado, será lo que transmitiremos en la asamblea general que realicemos como asociación, porque es muy importante saber cuántos son los gastos totales que hemos tenido, tanto de mantenimiento como de conceptos y de facturas, cuáles eran los ingresos previstos en base a actividades, en base a cuotas, y cuál era esa diferencia. Y respecto a la subvención del ayuntamiento, si nos hemos quedado con un superávit o con un déficit. En este caso podremos ver si el gasto del mantenimiento del hogar al final han sido los 145 euros que veníamos poniendo de total de mantenimiento, cuáles han sido los ingresos de las actividades, cuáles han sido los ingresos de cuotas, que esto sí que habría que rellenarlo a mano, y al final tendríamos una serie de ingresos menos gastos, más la subvención. Veríamos en este caso, por ejemplo, que sale un déficit. ¿De acuerdo? Ha habido más gastos que ingresos. Y en total veremos esta tabla de aquí completamente accesible para que todos los asociados de la asociación puedan ver cómo está en ese momento la asociación, si realmente tiene dinero de más o dinero de menos. Y por último, como veis, hemos dejado el apartado de bancos. En este caso, bancos aparece en mayúscula, por lo cual esto no lo rellenaremos. Saldrá de forma automática cada vez que vayamos rellenando en este apartado de Kutxabank, o que podríamos cambiar el nombre clicando con el botón derecho y dándole a cambiar nombre. Y en vez de Kutxabank, por ejemplo, pondremos Laboral Kutxa. Y así habríamos cambiado ya el nombre de la pestaña y después tendríamos caja. Aquí podríamos hacer tantas pestañas como cuentas en los bancos tengamos. Lo más importante aquí es ir rellenando de forma mensual, por ejemplo, cuáles son los gastos y los ingresos que hemos ido viendo en cada uno de los conceptos de la asociación. Podríamos poner pago cuotas, y en este caso tendrá una serie de ingresos, imaginamos, de 1.200 euros, se pondría en color verde, pero, por ejemplo, tendríamos la comisión, que hemos dicho antes que sería de 25 euros, entonces esto saldría negativo. Por lo tanto, el saldo siempre tiene que ir coincidiendo respecto a lo que a X fecha tenemos en la cuenta bancaria. Esto, una vez que he rellenado que tengo un pago de cuotas de 1.200 euros, iríamos a el apartado de actividades general y diríamos que aquí por cuotas ya tenemos un ingreso de 1.200 euros. Y después iríamos a el diario de mantenimiento y pondríamos esos 25 euros de gasto que hemos tenido por el banco por las comisiones. En este caso, como veis, no ponemos el concepto, sino que lo ponemos en cada una de las tablas correspondientes o de las columnas. Y así iríamos rellenando poco a poco. De forma automática irían apareciendo los totales del saldo y siempre tiene que coincidir el saldo que tenemos en el banco a X fecha con los datos que hemos ido introduciendo. Esto realmente no tiene fin, es una columna que se va a ir completando hasta que del 1 de enero al 31 de diciembre lo vayamos rellenando y vayamos viendo cuáles son los gastos y los ingresos de la asociación vía banco. Lo mismo haremos en el concepto de caja. Aquí, en vez de ir apuntándolo en un papel en esa caja que tenemos en todas las asociaciones, lo que haremos será plantear y plasmar en este Excel cuáles son todos esos movimientos. Esperamos que con esta explicación os haya servido de utilidad y podáis o mejorar los Excels actuales que tengáis como asociación o implantéis este nuevo sistema de contabilidad. Seguro que así todos los números están más claros y las personas tesoreras de las asociaciones están mucho más tranquilas llevando la contabilidad del día a día.
Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.